Estás a punto de descubrir lo que la industria de las autocaravanas no quiere que sepas. Millones de autocaravanas nuevas, sin vender y sin matricular, están siendo liquidadas discretamente. Los concesionarios reducen los precios drásticamente, las entidades financieras fuerzan la liquidación y los depósitos clandestinos se llenan de vehículos que nunca saldrán a la carretera. Algunas ofertas parecen perfectas en Internet, pero tras los anuncios se esconden gastos adicionales, daños por inundación y fraudes con la documentación. Aquí te explicamos por qué estas autocaravanas sin vender están desapareciendo y cómo esto lo cambia todo para los compradores. El shock de los $40,000. Un anuncio de subasta de octubre en Kansas mostraba un 2024 J-Flight con un precio de $79,995. Se remató por tan solo $21,000. Otro, un Forest River Salem, bajó de $83,000 a $23,000 en 2 semanas. Son unidades completamente nuevas, sin matricular, fotografiadas con el plástico protector aún adherido al interior. El subastador las etiquetó como liquidación exigida por el prestamista. Esa frase lo dice todo. Estos camiones no se están rebajando, se están liquidando para cubrir deudas. Para quienes siguen de cerca los precios, esta es la prueba que necesitaban de que el mercado se ha descontrolado. Se percibe en el silencio de los lotes. Pancartas aún ondean sobre filas de caravanas sin vender mientras el reloj de la financiación sigue corriendo. El pánico ya no es teórico. Es visible, tangible y se extiende más rápido que cualquier reembolso. La pregunta ahora no es si el colapso es real, sino a dónde van esas caravanas una vez que desaparecen del lote. No desaparecen, reaparecen detrás de vallas que la mayoría de los compradores nunca llegan a ver. Recibos del patio. Conduzca 2 millas más allá de la entrada principal de casi cualquier concesionario importante y encontrará los depósitos ocultos. Tras vallas metálicas, cientos de unidades nuevas se encuentran cubiertas de polvo, cada una con un código de lote escrito a mano. Una fotografía de un depósito de liquidación en Texas muestra filas de caravanas con placas BIN que indican 0 propietarios registrados. El suelo bajo ellas está cubierto de maleza. La hierba crece entre neumáticos que nunca han rodado. Un memorándum filtrado de un concesionario, fechado en septiembre, calificaba estas áreas como almacén secundario para inventario antiguo. En otras palabras, vehículos demasiado nuevos para dar de baja, demasiado viejos para vender. Dentro de uno de estos terrenos cercados, un operario de logística registraba discretamente los números de serie de las unidades destinadas a la reasignación de transporte. Esta frase suena inofensiva, pero significa que esos vehículos RB se envían a subastas mayoristas o de salvamento, a menudo la última parada antes de su destrucción. Son recibos en el sentido más estricto. Números de bastidor, fotos y correos electrónicos que confirman que el stock nuevo se está dando de baja silenciosamente por considerarse invendible. Pero el meollo de esta historia no está en los astilleros, sino en las fábricas que construyeron mucho más de lo que Estados Unidos jamás necesitó. Si has visto concesionarios llenos de vehículos nuevos que nunca se venden, deja un comentario abajo y dale a me gusta para que esta advertencia llegue a otros antes de que llegue la próxima oleada de liquidación. El silencioso colapso de Elkhart. En el norte de Indiana, el resplandor de los reflectores de las fábricas cuenta su propia historia. El condado de Elkhart llegó a tener líneas de producción funcionando las 24 horas del día, intentando satisfacer la demanda de la época de la pandemia. Ahora, esos mismos edificios funcionan a media capacidad. Filas de remolques sin vender llenan los estacionamientos que antes estaban destinados a los autos de los empleados. Fotografías aéreas de finales del verano revelan más de 40 hectáreas de naves industriales inactivas, apiladas una al lado de la otra. Cada una representa un préstamo, una nómina y una promesa que el mercado no pudo cumplir. Los trabajadores locales describen cómo los turnos se redujeron de la noche a la mañana y las horas extras desaparecieron tras 15 meses consecutivos de caída. Para una comunidad construida sobre el movimiento, la quietud resulta inquietante. No se trata de vehículos usados ni embargados. Son camiones recién salidos de fábrica, esperando compradores que ya no existen. Los camiones de carga que antes los transportaban por todo el país ahora permanecen estacionados, con los motores apagados. Los proveedores de ejes y gabinetes informan discretamente de despidos a medida que se reducen las previsiones de producción. El exceso de oferta, que en su momento parecía un éxito, se ha convertido en una carga que cada trabajador puede sentir desde la puerta de su casa.
Y detrás de ese exceso de oferta visible, se esconde una cadena invisible. El salvavidas financiero que ahora está asfixiando a los distribuidores de todo el país. El fusible del plano de planta. En Estados Unidos, todos los concesionarios operan con lo que se conoce como crédito para inventario, un préstamo rotatorio que cubre cada vehículo en el lote. Funciona como un contador gigante que nunca deja de correr. En cuanto llega un camión, se empiezan a generar intereses. Cuando las ventas son rápidas, nadie lo nota. Cuando se paralizan, cada día cuesta dinero. Un concesionario de un pequeño pueblo de Ohio admitió recientemente que su costo de inventario se disparó a casi $48 por vehículo al día. Multiplique eso por 100 vehículos y 30 días, y entenderá por qué el pánico se propaga más rápido que las ventas. A medida que se acumulan los vehículos sin vender, los bancos empiezan a cortar el crédito. Exigen el pago de la deuda o nuevas garantías, y los concesionarios se ven obligados a liquidar a cualquier precio solo para recuperar su línea de crédito. Así es como una caravana de $70,000 termina en subasta por $22,000, no porque no valga nada, sino porque el tiempo se convirtió en su enemigo. Cada vehículo sin vender es como una mecha que arde a punto de estallar financieramente. Y una vez que esos préstamos se estrellan contra el muro, la liquidación no se detiene, sino que se extiende. El espejismo de los $5,000. Si revisas los anuncios en línea, los verás por todas partes. Relucientes caravanas y remolques de quinta rueda rebajados a $5,000. Las fotos brillan, los textos prometen poco uso y la frase «listo para rodar» aparece una y otra vez. Para cualquiera que haya visto subir los precios toda la vida, estas ofertas parecen un sueño hecho realidad. Pero todo comprador experimentado sabe una cosa: cuando un precio parece imposible, suele esconder un costo adicional. Muchos de estos anuncios provienen de canales de liquidación o sitios web de excedentes gubernamentales, donde las descripciones están redactadas para atraer la atención rápidamente, no para un análisis detallado. Un ejemplo reciente mostró un 2021 modelo que nunca había sido titulado, cotizado en $4,995. La letra pequeña revelaba que había estado almacenado durante 3 años y se vendía tal cual, sin inspección. Los compradores se precipitan con la esperanza de conseguirlo, sin darse cuenta de que muchos de estos vehículos pierden la garantía incluso antes de su primer viaje. La psicología es simple. La desesperación vende. Estos espejismos existen para llevar a los compradores cautelosos a tomar decisiones rápidas antes de que noten las irregularidades en la documentación. Y esas grietas empiezan a aparecer en el momento en que lees el título que afirma que todo está limpio. Mentiras de papel. Cada vehículo recreativo tiene 2 identidades: la placa metálica soldada a su chasis y el título de propiedad registrado en un estado. Cuando estas dos no coinciden, el comprador se encuentra en una situación muy delicada. El lavado de títulos, como se le conoce, es la estafa más silenciosa en un mercado en declive. Un vehículo catalogado como salvamento o inundado en un estado puede cruzar la frontera y aparecer sin problemas al día siguiente. Una sola palabra faltante en una base de datos transforma la chatarra en una oportunidad, al menos para el vendedor. La filtración de documentos de un concesionario del Medio Oeste reveló que 42 vehículos habían sido reetiquetados en un pequeño estado del sur conocido por sus normas de documentación laxas. Posteriormente, se vendieron en línea como devoluciones de fábrica. Los compradores desconocieron la verdad hasta que la corrosión comenzó a aparecer bajo la pintura. Basta una firma y un nuevo sello notarial para ocultar un historial de daños. Por eso, todo comprador serio debe siempre verificar el número de identificación del vehículo, VIN, con la base de datos nacional de vehículos motorizados y exigir ver los registros de reclamaciones del seguro antes de firmar. El papel puede parecer oficial, pero la tinta puede mentir con la misma facilidad que los vendedores. Y cuando esa mentira esconde agua en lugar de tinta, el costo se vuelve físico. Penetra profundamente en cada pared y cable, inundado y volteado. Cuando los huracanes azotan el Golfo o las fuertes lluvias caen sobre las Carolinas, miles de autocaravanas quedan sumergidas. En cuestión de meses, muchas reaparecen a cientos de kilómetros tierra adentro, limpias, relucientes y anunciadas como nuevas. Son las unidades revendidas tras las inundaciones, los muertos vivientes del mercado de segunda mano. Por fuera parecen impecables, pero por dentro se pudren silenciosamente. Entre y respire hondo. Si percibe un olor a humedad o a químicos, es el aroma del daño que se está ocultando. Presione las esquinas del suelo o los marcos de las ventanas. Si oye un crujido leve o siente algo blando,
La estructura ya ha empezado a fallar. En un depósito de Kentucky, los inspectores encontraron más de 200 camiones con tuberías de desagüe ocultas justo debajo de las escotillas de almacenamiento. Cada uno había sido limpiado, reetiquetado y ofrecido a compradores de otros estados. El peligro no es solo estético. El cableado corroído puede provocar cortocircuitos durante la conducción y los ejes debilitados pueden colapsar bajo carga. Para cualquiera que busque una ganga, un camión volcado por una inundación puede convertir la libertad en ruina financiera más rápido de lo que se forma una tormenta. Y aunque logres evitar los daños por agua, la siguiente trampa se esconde a plena vista, al final de la factura. Comisiones impactantes. Esa ganga de $5,000 que parece perfecta en teoría, rara vez termina ahí. Detrás de cada puja se esconde una serie de gastos adicionales que silenciosamente anulan el ahorro. Las casas de subastas añaden comisiones al comprador que llegan al 10%, además de los gastos de documentación, almacenamiento y reacondicionamiento. Luego viene el transporte, cientos o incluso miles de dólares para trasladar la unidad desde el lote hasta su casa. Un comprador que pensó haber conseguido una ganga por $4,800 terminó pagando casi $8,000 cuando llegaron las facturas. Una factura filtrada de una liquidación en Nevada detalla 22 cargos adicionales, incluyendo 400 solo por gestión de documentación. Nada de esto es fraude. Es letra pequeña diseñada para sacar provecho de la desesperación. Los vendedores saben que la mayoría de los compradores novatos nunca tienen en cuenta la logística en sus cálculos, y para cuando lo hacen, ya están emocionalmente involucrados. Para el comprador precavido, este es el recordatorio final. En un mercado en caída libre, el costo real nunca está en el precio inicial. Está oculto en cada detalle. Y esas falsas ofertas existen por una razón: para enterrar una crisis mayor aguas arriba. La rebelión de los reembolsos comenzó como un goteo. Unas pocas familias llamaban a los concesionarios para cancelar los pedidos que habían realizado durante los años de confinamiento. Luego las llamadas se convirtieron en un aluvión. A finales de 2024, las solicitudes de reembolso y las reclamaciones por garantía alcanzaron niveles para los que ningún fabricante estaba preparado. Miles de propietarios descubrieron que el nuevo hogar que habían financiado 3 años antes venía con goteras, fallos eléctricos y préstamos que crecieron mucho más rápido de lo previsto. Los concesionarios se vieron atrapados entre dos fuegos: los prestamistas que exigían pagos y los clientes que reclamaban su dinero. Informes filtrados revelaron más de 9,000 reembolsos en un año. Los fabricantes realizaron recompras discretas para proteger su reputación, pero cada reembolso ponía en circulación otro equipo que se depreciaba. El ciclo se retroalimentaba. Las devoluciones creaban más existencias sin vender. Para los compradores, parecían descuentos. En realidad, era un mercado saturado de oferta. Y justo cuando los reembolsos alcanzaron su punto máximo, entró en vigor un nuevo reglamento que hizo aún más difícil resolver cualquier problema dentro de esas fábricas. Latigazo cervical reglamentario. La normativa de cero emisiones de California no tenía como objetivo colapsar el mercado de los SUV, pero impactó al sector como un freno. Cuando los reguladores anunciaron que todos los vehículos nuevos vendidos después de 2035 ante la necesidad de cumplir con las normas de cero emisiones, los fabricantes entraron en pánico. Las plantas que antes se centraban en motores de gas y sistemas de propano se enfrentaban de repente a costes de rediseño millonarios. Las cadenas de suministro se paralizaron mientras los ingenieros se apresuraban a recertificar generadores y sistemas de calefacción según las normas de emisiones más estrictas. Un memorándum filtrado reveló que las nuevas normas sobre emisiones añadían $3,000 por unidad. Los concesionarios no pudieron absorber el costo, los compradores se negaron a pagarlo y la producción se estancó tras años de sobreproducción. Los RV acumulados se volvieron invendibles, las fábricas cerraron, los trabajadores quedaron a la espera y lo que comenzó como una política de aire limpio terminó asfixiando una industria ya sobreproducida. Las repercusiones no se limitaron a la confusión política, sino que se extendieron a los propios datos en los que los inversores confiaban para juzgar si la crisis era real. Si has llegado hasta aquí, te has adelantado al desastre. Suscríbete ahora, porque el próximo colapso de RV ya está en marcha, y enterarte antes que nadie podría ahorrarte miles. Las cifras que mintieron. Durante la mayor parte de 2024, los analistas del sector repetían una y otra vez la misma frase: la demanda se mantiene estable.
Lo decían porque los datos de envíos aún parecían positivos, pero esos informes iban con meses de retraso respecto a la realidad. Un equipo enviado desde la fábrica se contabilizaba como vendido, aunque permaneciera sin vender en un concesionario durante el resto del año. Esa peculiaridad contable transformó el optimismo teórico en un desplome real. Cuando los informes de ventas reales se pusieron al día, la diferencia fue abismal. Los envíos cayeron un 40% y las transacciones minoristas casi un 60%. Un analista bancario confesó que sus modelos de crédito se basaban en ficciones. Los préstamos de primavera se sustentaron en datos inflados del invierno, financiando fábricas que ya estaban recortando empleos. La ilusión de estabilidad ocultó el colapso. Cuando las cifras finalmente se ajustaron a la realidad, los operadores se vieron inundados de existencias y los prestamistas restringieron el crédito de la noche a la mañana. Los datos no impidieron la quiebra, la protegieron. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, esos equipos sin vender no se quedaron simplemente parados, sino que comenzaron a depreciarse más rápido de lo que cualquier hoja de cálculo podría registrar. La espiral del inventario de envejecimiento. Cada RVVV tiene un tiempo de uso que comienza a correr desde que sale de la línea de montaje. Los neumáticos se resecan, las juntas se endurecen, las garantías se acortan y los sistemas electrónicos dejan de recibir actualizaciones de firmware. Una unidad parada durante 18 meses ya no es nueva, sino parte del inventario antiguo. Una vez que cambia el año del modelo, su valor contable puede caer un 15% de la noche a la mañana, incluso si no tiene kilómetros. Multiplique esto por decenas de miles de vehículos sin vender, y el deterioro financiero se hace evidente. Los concesionarios reducen drásticamente los precios por debajo del costo, mientras los bancos recortan el crédito para el inventario obsoleto. Cada unidad sin vender genera miles en intereses. A finales de 2025, se liquidaron flotas enteras para evitar las deudas. El problema no eran los equipos, sino los cálculos. Solo las unidades sencillas y robustas sobreviven a la espiral. Solo ciertos equipos pueden sobrevivir a esa espiral, y no son los que uno esperaría. Las bajas de alto volumen. Cuando llegó el boom de la pandemia, las fábricas apostaron todo a la uniformidad. Los modelos de Keystone Springdale, J-Flight y Forest River Salem se fabricaron por decenas de miles entre 2020 y 2022 al principio. Eran una mina de oro. Planos idénticos, materiales estandarizados, y los concesionarios no daban abasto. Pero cuando la demanda se desplomó, esas mismas unidades se convirtieron en lastre. Hoy en día, son las más difíciles de vender. Las subastas muestran que las Springdale de 2 años han bajado de 38,000 a poco más de 15,000. Los compradores pueden elegir entre filas de clones, cada uno con el mismo color, distribución y defectos. El problema no es la calidad, sino la sobreoferta. El valor se desploma cuando los lotes se inundan de vehículos idénticos. Las extensiones, los sellos del techo y los gabinetes baratos son los primeros en fallar. Compre solo con historiales de servicio verificados y revisiones del techo. Sin pruebas, está adquiriendo un bien que envejece rápidamente, no una inversión duradera. Sin embargo, ocultos entre esos fracasos, hay supervivientes más pequeños que, discretamente, lograron sobrevivir al revuelo mediático. Supervivientes del pacto. Antes del furor inicial, los fabricantes más pequeños producían embarcaciones ligeras diseñadas para la simplicidad, no para el espectáculo. Modelos como el Palomino Puma, el Starcraft Launch y los primeros Passport Ultralights anteriores a 2000 prescindían de pantallas táctiles y sistemas de deslizamiento demasiado complejos. Su punto fuerte era la sobriedad. La estructura de aluminio, los ejes simples y los sistemas manuales las hacen más económicas de mantener y más fáciles de remolcar. Un Puma de 10 años en buen estado conserva mejor su valor que muchas unidades de lujo más recientes, ya que sus propietarios pueden repararlo con herramientas básicas en lugar de piezas especiales. Los datos estatales sobre el mercado de reventa muestran que los remolques compactos de menos de 6 metros perdieron solo un 12% en 2 años, mientras que los remolques grandes de quinta rueda cayeron más del 40%. Los vehículos más sencillos duran más. Busque modelos anteriores a la fiebre del remolque, con paredes gruesas y manuales originales. Prueba de una artesanía más pausada y honesta. Una vez que sepas qué comprar, el siguiente paso es aprender dónde emergen silenciosamente estos supervivientes antes de que nadie más los vea. Terrenos de caza de los contrarios. Las mejores ofertas nunca se quedan en los lotes de los concesionarios. Se esconden en rincones olvidados del mercado, donde el momento oportuno lo es todo. El primer lugar para buscar son las subastas de excedentes estatales.
Estas ventas a menudo liquidan unidades de respuesta a desastres o propiedad de agencias que tienen un desgaste mínimo, pero que deben ser retiradas del inventario antes de las fechas límite fiscales. Luego están plataformas como GovDeals y GovPlanet, donde aparecen remolques sin matricular en oleadas a medida que las agencias reducen sus flotas. Las subastas se cierran rápidamente, por lo que las alertas y la paciencia son clave. Sigue el ritmo de las estaciones. En el Medio Oeste, los grandes almacenes liquidan su inventario a finales de invierno, y en primavera, las existencias se trasladan al sur. Observa este flujo y actúa con rapidez, antes de que los revendedores inflen los precios. Una buena estrategia te ahorrará entre un 20 y un 30%. El mercado se mueve como la marea. Observa, espera y actúa. Pero incluso el cazador más inteligente puede perder dinero si no domina una última habilidad: saber cómo revisar un equipo rápidamente y cerrar un trato en sus propios términos. La prueba de 30 minutos y el apalancamiento de efectivo. Toda compra segura comienza con 30 minutos de atención. Empiece por el exterior. Pase la mano por las juntas, revise el sellado del techo y busque paneles blandos alrededor de las rejillas de ventilación. Entre y pruebe todos los sistemas: luces, enchufes, refrigerador y bomba, a la vez. Una instalación eléctrica en buen estado funcionará sin que salten los interruptores. Luego, métase debajo del chasis y busque soldaduras recientes u óxido irregular. Estas son señales de reparaciones por inundación o accidente. Finalmente, verifique el VIN del chasis con el título de propiedad y una base de datos nacional. Un dígito que no coincida puede invalidar su cobertura de seguro. Cuando llegue el momento de comprar, usa el efectivo como garantía. Muestra comprobantes de precios de subasta, ofrece un 10% menos y luego guarda silencio. Si se demoran, retírate. Cuando llegue la próxima liquidación, actúa rápido. Cada dólar que ahorres te protegerá de futuros costos de reparación, y esa es la verdad oculta tras los millones de nuevos RV que se venden. Lo que parece una ganga podría costarte miles, si no sabes reconocer las señales. Ahora ya conoces los depósitos clandestinos, las subastas de liquidación y las trampas en las que caen los compradores a diario. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, para que otros también lo vean. Deja un comentario abajo. ¿Has visto RVs sin vender o bajadas de precio increíbles en tu zona? Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Analizamos a fondo el mercado de RVs para que nunca más compres a ciegas.